Piel prestada. Cuento finalista del concurso internacional de cuento de fantasía oscura, organizado por Ediciones Vértigo. Piel prestada. La magia que me enseñó mi abuela no tenía nombre porque no debía nombrarse. Si alguna vez el mundo te cierra todas las puertas, dijo una noche mientras molía raíces negras en el mortero de piedra, existe una última puerta. Una que no debería existir. Y si la usas, lo que entras no es lo que sale. No me explicó más. Yo tenía 8 años y me pareció que hablaba del suicidio. No hablaba del suicidio. Barrett cayó al amanecer del día de la cosecha. El ejército de ceniza entró por el portal norte con 200 hombres y antorchas, y lo que hizo con la ciudad en las horas siguientes no voy a narrarlo porque no tengo palabras que estén a la altura de lo que vi, y porque las palabras que estarían a la altura no quiero usarlas. Diré solo que los gritos duraron hasta el mediodía, y que el olor duró 3 días. Yo sobreviví por el callejón detrás de la cisterna, la daga que mi padre me enseñó a usar, y un soldado que cometió el error de subestimarme. Cayó sobre mí con mi daga en la garganta. Me quedé debajo de su cuerpo, cubierta de su sangre, oyendo los pasos de sus compañeros acercarse por la calle principal. Me quedaban minutos. Quizás menos. El hombre muerto se llamaba Dorat. Lo supe después. En ese momento era solo un peso enorme, un olor a hierro y a sudor rancio, una cara que ya no veía nada. Tenía el emblema del ejército de ceniza grabado en la hombrería, 3 círculos concéntricos que se quemaban hacia adentro. Y tenía, asomando del bolsillo interior de la armadura, un borde de cuero doblado. No lo miré. Los pasos se acercaban. Mi abuela dijo, una última puerta. Puse las 2 manos sobre el pecho del muerto y empujé hacia adentro. Entrar en un cadáver no se parece a nada que haya sentido antes ni después. Es frío primero. Un frío que no es temperatura sino ausencia. La ausencia de todo lo que hace que un cuerpo sea habitado. Luego oscuridad de una manera que la oscuridad normal no logra ser, porque la oscuridad normal es el exterior de algo cerrado, y esto era el interior de algo vacío. Y luego, como ojos que se adaptan, empecé a sentir los bordes. Había bordes. Eso me pareció importante. Había un lugar donde yo empezaba y él terminaba, y mientras hubiera bordes yo podría salir. Vi sus manos desde adentro. Me moví. El cuerpo de Dorat se puso de pie con una torpeza mecánica, como engranajes encontrando su lugar después de mucho tiempo detenidos. Los soldados doblaron la esquina. Dorat, ¿qué haces acá solo? Nada, dije con su voz. La voz salió sola. Yo no la planifiqué. Fue el cuerpo. El otro soldado miró el charco de sangre, asintió sin preguntar más, y siguió caminando. Yo seguí caminando también. Esa noche, mientras los otros dormían, intenté salir. Busqué el borde durante horas. La costura. El lugar donde yo terminaba y Dorat empezaba. Lo había sentido al entrar, una línea clara. Ahora encontraba solo continuidad. Me dije que era cansancio. Me dije que lo intentaría con más calma. Saqué el cuero doblado del bolsillo interior. Dentro había un dibujo pequeño, torpe, hecho con carbón, una mujer y un niño y un perro. Un perro negro con una pata doblada hacia afuera, cojo pero vivo, con las orejas paradas de quien espera. La mujer tenía manos grandes. El niño tenía las orejas desparejas. Volví a guardar el dibujo. Me dije que mañana encontraría la costura. El ejército de ceniza no saquea en silencio. Saquea con método, que es peor. Hay un orden establecido para los primeros días después de una toma, asegurar el perímetro, vaciar depósitos, y luego la revisión, entrar casa por casa buscando plata, armas, y personas que sirvan como trabajo forzado. Lo que aprendí caminando entre esos hombres es que el método no era solo eficiencia. Era una forma de borrar. Cada función tenía un nombre, cada nombre reemplazaba a una persona, y las personas que no cabían en ninguna función simplemente dejaban de existir en la contabilidad del ejército. Yo era Dorat. Dorat era explorador de sector.
El explorador de sector no dudaba, no recordaba, no tenía madre en Aen ni perro esperando en la puerta. Aprendí que Aerys marcaba cada ciudad con una muesca en el mango de su hacha. Llevaba 16 muescas. Aprendí que el soldado al que llamaban Morro, nariz rota, 2 dedos menos en la mano izquierda, era el más peligroso porque era el más alegre cuando entraban a las casas. Aprendí que esa alegría era también una función. Que el ejército la necesitaba tanto como necesitaba las hachas. Al tercer día empecé a recordar cosas que no eran mías. Un perro negro con una pata trasera coja, que esperaba en la puerta de una casa en algún lugar que no era Baret. El perro se llamaba Resto y lo habían regalado cuando Dorat era niño, y su madre lo había llamado así porque era lo que quedaba de una camada de 7. Yo no sabía nada de ese perro. Y sin embargo lo recordé con la textura exacta de un recuerdo propio, la humedad de su hocico, el peso de su cabeza sobre el muslo. El sonido que hacía cuando soñaba. Me quedé quieta mucho tiempo después de recordar eso. Me dije, yo soy Lyra. Tengo una hermana que se llama Cerys. Tengo una hija que se llama Neva. Tengo un marido que se llama Aldren que hace 3 semanas las llevó a Aen cuando los rumores llegaron del sur, y que me dijo te espero ahí, y yo le dije voy a salir. Los nombres eran míos. Las caras, todavía, eran mías. Me aferré a los detalles pequeños porque los grandes ya se sentían frágiles. Que Cerys se reía antes de terminar los chistes, siempre, arruinándolos. Que Neva dormía con un puño cerrado contra la mejilla, como defendiéndose de sus propios sueños. Que Aldren olía a madera húmeda y a pan, y que la primera vez que lo vi pensé que era el olor más honesto que había encontrado en un hombre. Caminaba entre soldados que contaban ciudades quemadas como si fueran cosechas. Que comparaban el peso de distintas hachas con la misma seriedad con que yo comparaba telas en el mercado. Que dormían sin pesadillas, y eso era lo más aterrador de todo. Me dije que mientras pudiera hacer esa lista, habría algo de mí que retener. Pero la lista me costaba más cada día. El 5.º día llegamos a Aen. Supe que era Aen antes de que Aerys lo dijera. Lo supe por la disposición de las casas alrededor de la fuente central, por el sauce que crecía torcido hacia el este desde que yo era niña, por el color del barro en invierno. Era Aen porque Aen era mi pueblo. Y el cuerpo de Dorat también lo reconoció. Algo en el pecho apretó de una manera que no era solo mía. Revisión estándar, dijo Aerys. Morro, llévate a Dorat y a Krem por el sector oeste. Yo tomo el este. El sector oeste era la calle del molino. La calle del molino era donde Aldren, Cerys y Neva estaban esperándome. Caminé hacia el sector oeste con Morro y Krem. Morro silbaba. Reconocí la puerta por la marca que mi padre había grabado en el dintel cuando yo tenía 5 años. Una V pequeña y tosca que él dijo que significaba victoria pero que solo significaba que había tenido un clavo y un rato libre. Morro pateó la puerta sin llamar. Cerys estaba en la cocina. Aldren estaba de pie junto a la mesa con un cuchillo en la mano que iba a ser inútil pero que agarraba porque los hombres como Aldren no podían no agarrar algo. Neva estaba detrás de su tía, pequeña, quieta, con esa quietud de los niños que entienden el peligro antes de tener palabras para nombrarlo. Cerys me miró a los ojos. Un segundo. Solo un segundo. Y yo esperé, con toda la concentración de lo que me quedaba de mí misma, que algo en ella cruzara el disfraz, que el lenguaje de sangre que existe entre hermanas atravesara la cara equivocada, el olor equivocado, la voz equivocada. Me miró como se mira a un soldado enemigo. No había nada en sus ojos que me reconociera. Nada. Solo terror puro, limpio, sin matices. No sé cuánto tardé en reaccionar. Lo que sé es que cuando Morro levantó la mano para señalar a Neva y dijo esa sirve, algo en mí se terminó de decidir. Me giré. Codo en la garganta. Toda la fuerza del cuerpo de Dorat. Morro cayó. Le tomé la cabeza. La giré. Quedó quieto. Krem reaccionó. Era profesional. Yo estaba adentro de un cuerpo que también lo era. 20 segundos. Brutal.
Sucio. Creen en el piso, mi rodilla sobre su pecho, la daga en su cuello. Silencio. Aldren seguía con el cuchillo. Cerys no se había movido. Neva me miraba con los ojos abiertos, con esa expresión de los niños cuando el mundo hace algo que no entra en ninguna categoría que conozcan. Les dije con la voz de Dorat, soy Lyra. El nombre me costó un esfuerzo extraño. Como pronunciar una palabra en un idioma que se está olvidando. Los ojos de Cerys tardaron un momento. Y luego cambiaron. No había tiempo para más. Le dije que pusiera las manos sobre el pecho de Morro. Que no preguntara. Que nuestra abuela había hablado una vez de una última puerta, y que lo que yo acababa de hacer era entrar por esa puerta, y que lo que iba a pedirle que hiciera era lo mismo. ¿Salís?, preguntó Cerys. No le respondí. Tomé sus manos y las puse sobre el pecho de Morro. Le dije que cerrara los ojos. Que pensara en el frío. Que empujara hacia adentro como quien hunde las manos en barro oscuro, como quien mete los dedos en algo que no quiere ceder pero cede. No siento nada, dijo. Todavía, dije. Empuja. Y entonces lo sentí desde afuera por primera vez, el momento exacto en que alguien cruza. El cuerpo de Morro se tensó como si recibiera un golpe sin golpe. Los dedos de Cerys se hundieron levemente, solo 1 centímetro, como si el pecho fuera más blando de lo que debería. Y luego el cuerpo exhaló, y Cerys no estaba más de este lado. Luego tomé a Neva. Le dije que era como meterse en el agua. Que iba a ser frío y oscuro un momento y luego iba a poder ver. Que yo iba a estar cerca. Que confiara. Neva me miró con los ojos de quien no entiende pero obedece porque el miedo de no obedecer es mayor. Puse sus manos sobre el pecho de Cren y empujé junto con ella. Esta vez sentí algo que no había sentido con Cerys, un tirón hacia adentro, como si la magia quisiera llevarme también, como si el acto de abrir esa puerta para otro rozara el borde de lo que me quedaba de mí misma. Solté las manos de Neva antes de que el tirón fuera más fuerte. Me quedé de rodillas en el piso de la cocina, con las palmas ardiendo, sin entender si lo que sentía era pérdida o alivio. Fue más fácil la segunda vez. Eso fue lo más perturbador, que fue más fácil. Los cuerpos de Morro y Cren se pusieron de pie con la torpeza que yo reconocía. Los miré a los ojos. En los ojos de Morro estaba Cerys, asustada, mirándome desde adentro de algo que no debería ser. En los ojos de Cren estaba mi hija, que ni siquiera lloraba porque no entendía nada, y que iba a entender todo demasiado pronto. Aldren miraba desde el otro lado de la mesa. Aldren era un hombre bueno. Creía que el mundo tenía reglas. Que si uno cerraba los ojos y los volvía a abrir, la cocina iba a ser una cocina de nuevo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, Aerys estaba en la puerta. No llegué a tiempo. Calculé mal. No importa el por qué. Aerys entró, vio a 2 soldados con movimientos extraños, vio a un civil con un cuchillo inútil, y tomó la única decisión que un subcomandante del ejército de ceniza toma en esa situación. Aldren murió mirando hacia la puerta. No hacia mí. Hacia la puerta. Como si todavía esperara que alguien más entrara y cambiara lo que estaba pasando. Me quedé de pie sobre los 2 cuerpos muertos con la daga en la mano y miré a Aerys. Aerys me miró a mí. Luego miró los cuerpos. Luego a los 2 soldados que se movían raro. ¿Qué pasó?, dijo. Resistencia, dije con la voz de Dorat. Está controlado. Aerys asintió. Marcó algo mentalmente, lo metió en el mismo compartimento donde guardaba todas las cosas que no quería examinar, y siguió. Salimos de Aen antes del mediodía. Los cuerpos de Morro y Cren caminaban en la columna, en sus lugares. Nadie notó nada. Los muertos en servicio eran el ruido de fondo, y Aldren era un civil más en un pueblo más. Yo caminaba en mi lugar. Ese mismo día, mientras marchábamos, intenté por última vez encontrar la costura. El lugar donde yo terminaba. Busqué durante horas, con la desesperación ordenada de alguien que sabe que le queda poco tiempo. No encontré nada.
Encontré la memoria del perro. Encontré que Dorat tenía una madre en Aen, el mismo en Suaen, el pueblo que también era el mío, y que hacía 6 años que no la visitaba. Encontré que eso le pesaba como piedra chica en la bota. Encontré que el perro se llamaba Resto y que lo estaba esperando, que siempre lo estaba esperando. Lo que no encontré fue a Lira. Me dije su nombre. Lira. Sonó hueco, como el nombre de alguien que conocí una vez y no recuerdo bien. Busqué la cara de mi hija y encontré el contorno, pequeña, cabello oscuro. La expresión que ponía cuando dormía, nada. La manera en que pronunciaba mi nombre con la R todavía suave, nada. La cara de Ceris, nada. La cara de Aldren mirando hacia la puerta, esa sí. Esa me quedó. Cuando llegamos a Dres estaba nevando. Dorat había visto nevar muchas veces. Cuando los primeros copos cayeron, algo en mí supo cómo se llama esa sensación en el dialecto del norte. Una sola palabra que significa el mundo recordando que sabe ser blanco. La sentí como mía sin esfuerzo. Sin el escozor que durante semanas había marcado cada filtración. El escozor había desaparecido porque ya no había dos cosas filtrándose una en la otra. Solo había una. Fue entonces cuando encontré al perro. Estaba atado frente a una posada, flaco, con la pata trasera doblada hacia afuera en el ángulo de algo que se había roto y no había sanado bien. Era negro. Era viejo. Era exactamente como el dibujo del cuero doblado que yo había guardado contra el pecho sin saber que lo guardaba. El cuerpo de Dorat lo reconoció antes que yo. Di 3 pasos sin haberlos decidido, con una urgencia que no era mía pero que sentía como mía. El perro me miró. Levantó las orejas. Olió el aire. Y gruñó. Gruñó con la convicción de los animales que saben lo que los humanos no saben, que yo no era quien mi cara decía. Que adentro de este olor familiar había algo equivocado. Que el hombre al que había esperado no había vuelto, y que lo que había vuelto en su lugar no merecía el nombre que le daban. Se lanzó. No lo pensé. La daga entró limpia. El perro cayó sin sonido, con la misma cara de cuando soñaba, relajada, ajena al mundo. Me quedé de pie sobre él durante mucho tiempo con la nieve cayendo. Las manos de Dorat temblaban. No entendí por qué hasta que entendí que era el recuerdo de él que todavía quedaba en estos músculos. Las manos que habían dibujado torpemente este perro en un cuero doblado y lo habían guardado contra el pecho durante años de guerra y de ciudades quemadas y de muescas en el hacha de Aerys. Lo enterré en la nieve como pude. 2 semanas después, Aerys me llamó a su carpa y desplegó un mapa sobre la mesa de campaña. Mañana tomamos Loen, dijo. Vos y tus 2 vas por el sector sur. Casas de artesanos, poca resistencia. Ya sabes cómo es. Miré el mapa. Loen era un pueblo pequeño. Casas de artesanos. Poca resistencia. Entendido, dije. No dudé. Eso fue lo último que noté, que no dudé. Que entre Aerys hablando y yo respondiendo no hubo fricción, ninguna voz interna que dijera no, ningún peso de piedra chica en la bota. Solo la tarea, y yo, y mañana. Me llamo Dorat. Sirvo al ejército de ceniza desde los 16 años. Tengo una madre en Aen a quien no visito. Tengo un perro que se llamaba Resto y que ya no existe. Camino con 2 soldados que se mueven de manera extraña. A veces, cuando acampamos, los veo mirarse entre ellos con una expresión que no reconozco en ningún otro hombre de esta columna. No sé qué significa. No pregunto. Hay cosas que es mejor no examinar. Hay imágenes de una cocina que flotan en mi cabeza, pero no tienen dueño. El olor a raíces negras. Una voz de mujer vieja que habla de puertas. Hay una cara mirando hacia una puerta. Tampoco sé de quién es. Las llevo conmigo porque no tengo manera de dejarlas. Mañana tomamos Loen. Ya sé cómo es.